Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a seguir explorando las características de los strings en Python y algunas otras características de las funciones que puedes utilizar dentro de Python para poder explotar los strings. Bien, entonces vamos a dirigirnos directamente a PyCharm. Ya tengo por aquí un archivo vacío y voy a recordarte que un string en Python, por ejemplo, una variable de este tipo con esta frase ya representa un string. Se hace la asignación a una variable y esa cadena de caracteres o ese string va entre comillas simples o comillas dobles. Bien, una de las características que no hemos visto es que, por ejemplo, podemos tener una segunda cadena y las podemos unir. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar el operador de suma para unir dos strings en Python. Entonces, fíjate, vamos a ejecutarlo y podrás observar que aquí ha unido las dos variables, los dos strings dentro de una sola línea. Obviamente no coloqué el carácter de espacio, por eso se ve así. Entonces ya sea que lo agregamos aquí o lo agregamos acá. Entonces vamos a volverlo a ejecutar y ahí se ve, porque finalmente también el carácter de espacio es un carácter válido que se puede incluir dentro de los strings. Otra manera de resolver esto sería, pues no agregamos el espacio por ahí, generamos una tercera variable donde dejamos el espacio y concatenamos o unimos, por ejemplo, la variable my cadena con la variable s3, que es el espacio, con la variable s2. Nuevamente ejecutamos y pues como podrás observar, ahí hace la unión, en este caso de los tres strings. Inclusive aunque la s3 es el carácter espacio, lo considera como un string válido de un solo carácter. Bien, otra de las características que tú puedes utilizar dentro de Python con el uso de cadenas es lo siguiente. Vamos a eliminar esto por aquí y voy a definir, por ejemplo, una variable que se llame edad. Vamos a ponerle de 50 y vamos a generar una cadena de texto, un nuevo string, donde fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a poner el mensaje: mi nombre es Juan y tengo, por ejemplo, podemos concatenar un string con una variable. Entonces, en este caso la variable es de tipo entero. Perfectamente podemos hacer la impresión de esa variable, en este caso txt, y me dice: oye, hay un error. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no podemos concatenar directamente un string con un número entero. Entonces, ¿cómo se resuelve esto dentro de Python? Existen varias opciones. La primera es convertir con la función str la variable, en este caso de tipo entero. Volvemos a ejecutar y ahora sí, todo es string. Pero Python nos ha introducido un concepto que se llama el formateo de strings. Y el formateo es básicamente, voy a incluir variables dentro de mis cadenas de texto para que se puedan unificar con el string. ¿Cómo funciona esto? Fíjate, voy a quitar esto de aquí. Y entre llaves, por ejemplo, vamos a colocar así. Abrimos llave y cerramos llave. Ponemos el valor, o en este caso la variable que voy a querer que se concatene con mi texto. Pero al principio de mi string voy a agregar la letra F. Con eso le estoy diciendo a Python: oye, todo lo que está aquí representa un string, pero va a ser formateado. Y cuando encuentres llaves, vas a buscar la variable para sustituir el valor dentro de esta. Entonces fíjate lo que va a suceder.
es el mismo resultado. Hemos formateado un string con una variable para que nos dé su valor. Vamos a modificar ahora este ejemplo. Vamos a poner, por ejemplo, la variable valor con un valor de 13.25. Entonces vamos a generar nuevamente una cadena formateada donde vamos a indicar el valor del producto es. Nuevamente abrimos llaves y colocamos el nombre de la variable. Ejecutamos la instrucción print y le mandamos la variable txt. Entonces ejecutamos y ahí está 13.25. Pero vamos a modificar este ejemplo para que veas la potencia de las cadenas formateadas dentro de Python. Mira, ahora tengo la variable valor con 13.25 y muchos decimales. Entonces dentro de Python, cuando tú formateas variables, tú le puedes indicar algunos modificadores. En este caso, por ejemplo, ya que tenemos la variable dentro de las llaves, podemos poner la anotación 2 puntos y vamos a indicarle que solo quiero a partir del punto 2 decimales y que sea un número flotante. Entonces con esta anotación podemos decirle a Python: oye, yo no quiero que ese numerote me salga en mi cadena, solo quiero 2 decimales. Esta sería la anotación. Entonces vamos a ejecutarlo y mira el resultado. Si yo se lo quito, me van a aparecer todos los decimales completos. Mira, por ejemplo, aquí aparecen todos. Bien, otra de las características de los strings formateados o las cadenas formateadas es que no necesariamente podemos poner una variable dentro de las llaves. Podemos poner una expresión, por ejemplo, una multiplicación de 2 números. Y en línea, cuando se ejecuta el programa, pues calcula el valor. Entonces no hay que indicar, por ejemplo, este resultado de esta multiplicación es entero, entonces automáticamente la cambia a string. Pero también podríamos hacer lo siguiente: por ejemplo, multiplicamos el valor dentro de las llaves por una variable. En este caso, mira, mi variable que se llama valor, justamente la podemos mandar llamar con una operación matemática y el resultado pues ya no hay que convertirlo a nada. Por último, otra de las características que podemos hacer con los strings dentro de Python es utilizar los caracteres de escape. Esto es una convención que es normalmente utilizada en todos los lenguajes de programación, donde tenemos el carácter de escape, por ejemplo, el salto de línea como backslash, letra N, y así hay algunos otros. Entonces te voy a mostrar cómo funcionan dentro de Python. Vamos a borrar aquí. Y vamos a generar una nueva variable donde vamos a incluir un texto. Por ejemplo, mi nombre es Juan y colocamos el carácter de escape dentro de la misma string. Entonces si yo indico backslash n, eso significa que va a ser un salto de línea. Entonces podemos continuar nuestra string dentro de la misma línea. Entonces vamos a colocar aquí más texto e imprimirlo para que tú veas el resultado. Entonces fíjate, lo ejecutamos y por ejemplo nos ha impreso la variable txt con un salto de línea sin ningún problema, utilizando pues el carácter de escape. Aprovechando este string te puedo mostrar otro carácter de escape, que es el tabulador, que son 8 caracteres. Y lo voy a poner después de la palabra México. Entonces, fíjate lo que va a suceder aquí. Va a imprimir mi nombre es Juan, salto de línea y soy de México, después tabulador con el carácter de escape diagonal T o backslash T y me gustan los tacos. Fíjate el resultado, ¿verdad? Entonces aquí he agregado un tabulador y este es el resultado. Así es como se vería. Y aprovechando este string nuevamente te voy a mostrar otro carácter de escape que puede ser, por ejemplo, para imprimir comillas simples. Entonces
o cualquier otro carácter que no esté, digamos, dentro de la sintaxis especial de Python. Entonces, por ejemplo, podemos colocar el carácter de escape aquí para resaltar el carácter que voy a utilizar o que voy a usar como un carácter que no va a tomar en cuenta el compilador. En este caso, por ejemplo, la comilla simple, porque voy a remarcar esto con comilla simple. Coloco nuevamente un carácter de escape y comilla simple para indicarle que este string, la palabra Juan, se va a remarcar con comilla simple. Luego va a venir un salto de línea, la palabra y soy de México va a ser un tabulador y luego va a poner la palabra y me gustan los tacos. Entonces vamos a ejecutar, fíjate. Entonces los caracteres de escape básicamente nos sirven para utilizarlos dentro de strings y poder hacer algunas funciones especiales dentro de esta para su manipulación. Ok, no te pierdas los siguientes videos porque vamos a seguir viendo cosas sobre los strings en Python. Muchas gracias.